Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y, más específicamente, en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas y de los actores que las protagonizan, prepárate porque hoy desvelaremos algunos secretos que Mert Ramazan-Demir ha compartido sobre su imaginaria boda con Afra. Así es, vamos a analizar qué ha dicho él, qué ha dicho ella, y que nos hace soñar a todos nosotros, sus seguidores. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic al botón de suscribir aquí abajo y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus actores y series favoritas. Nos encanta traerles la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento. Y hablando de jugoso, ¿quién no ha suspirado con la química entre Mert y Afra en pantalla? Es por eso que cualquier noticia que los involucre, especialmente algo tan importante como una boda, genera muchísima expectativa. Ahora, para ponerlos un poco en contexto, Mert Ramazan-Demir es el carismático actor que ha conquistado corazones con su papel en series como Yasak Elma, y por supuesto, su reciente éxito que ha disparado su fama a nivel internacional. Por otro lado, Afra Sarıoğlu, su coprotagonista en Yalan, es una actriz igualmente talentosa y bella que ha demostrado su versatilidad en múltiples producciones. La conexión entre ellos en la pantalla es tan palpable que es inevitable que los rumores y los deseos de sus fans se desborden. Y es precisamente en ese terreno donde vamos a explorar lo que Mert ha revelado. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y entrevistas recientes, Mert Ramazan-Demir ha sido sorprendentemente abierto, aunque de una manera sutil y enigmática, sobre la idea de una boda. Y sí, la mención de Afra como su pareja ideal en este hipotético escenario es lo que ha encendido las alarmas y ha hecho a todos sus seguidores especular. Al ser preguntado directamente sobre sus planes de matrimonio y si Afra sería la elegida, Mert respondió con una mezcla de humor y sinceridad que dejó a muchos pensando. Él ha comentado, por ejemplo, que aunque el matrimonio es algo que ve en su futuro, prefiere centrarse en su carrera por ahora. Sin embargo, lo interesante viene cuando le insisten sobre Afra. En algunas ocasiones, Mert ha sonreído y ha dicho algo como, Afra es una colega maravillosa, alguien con quien es un placer trabajar. Compartimos una gran energía en el set, y eso, creo, se refleja en la pantalla. Si bien esto no es una confirmación directa, la forma en que lo dice, la sonrisa que lo acompaña, insinúa mucho más de lo que las palabras por sí solas podrían expresar. Uno de los secretos que Mert ha revelado, o más bien, uno de los aspectos que ha dejado entrever, es su visión de lo que sería una boda perfecta. Él ha mencionado que no le gustan las celebraciones excesivamente grandes y ostentosas. Prefiere algo más íntimo, rodeado de sus seres queridos, con un ambiente relajado y lleno de alegría genuina. Ha dicho en entrevistas, sueño con una boda sencilla, llena de amor y felicidad, donde pueda compartir ese momento especial con las personas que realmente me importan. Algo que sea significativo para nosotros, más allá de las apariencias. Y aquí es donde muchos fans conectan los puntos, imaginando a Afra a su lado en esa ceremonia íntima. Además, ha hablado sobre la importancia de la conexión y la complicidad en una relación. Cuando se le pregunta sobre las cualidades que busca en una pareja a largo plazo, Mert destaca la comprensión, el apoyo mutuo y la capacidad de hacerle reír. Y si pensamos en la dinámica que Mert y Afra tienen en las redes sociales y en las entrevistas juntos, esa chispa y esa camaradería son evidentes. Se nota que se divierten, que se apoyan y que se entienden. Esto, para muchos, es la base de una relación sólida, y si a eso le sumamos la admiración mutua que ambos han expresado, la posibilidad de una relación más allá de la ficción se vuelve cada vez más plausible. Mert también ha confesado que, aunque es una figura pública, valora enormemente su privacidad. Ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal, lo cual es comprensible dada la intensa atención de los medios y los fanáticos. Sin embargo, cuando el tema de una posible relación con Afra surge, él tiende a ser un poco más abierto, aunque siempre con un velo de misterio. Él mismo ha dicho que la vida privada es sagrada, y aunque agradezco el cariño de mis fans, hay cosas que prefiero mantener para mí y para las personas importantes en mi vida. Y es justo ahí donde reside el enigma, porque ese reservado, a veces se abre para dejar entrever destellos que alimentan las esperanzas de sus seguidores. Otro punto clave que Mert ha abordado, y que nos acerca a la idea de una boda con Afra, es su admiración por ella como profesional y como persona.
Ha elogiado repetidamente su talento, su ética de trabajo y su actitud positiva en el set. Ha dicho cosas como, trabajar con Afra es una experiencia increíble. Es una actriz muy dedicada y con un corazón enorme. Siempre me sorprende su profesionalismo y su capacidad para dar vida a sus personajes. La admiro mucho. Esta admiración mutua es un ingrediente fundamental cuando se habla de relaciones, y cuando se trata de actores que pasan tantas horas juntos creando magia en la pantalla, es fácil que esa admiración florezca. También se rumorea, y esto es más especulación alimentada por las interacciones públicas, que Mert ha estado presente en eventos importantes de la vida de Afra y viceversa. Aunque intentan mantener un perfil bajo, algunos gestos, algunas coincidencias, son notados por los fans más observadores. Por ejemplo, se han visto fotos de ambos en el mismo lugar, o compartiendo momentos grupales con amigos en común. Estos pequeños detalles, para la comunidad de fans, son pistas que señalan una conexión más profunda. Mert también ha mencionado, en entrevistas más recientes, que la experiencia de trabajar en una serie tan exitosa y que ha generado tanto revuelo internacional como Yalan les ha unido aún más. Ha dicho que la intensidad del rodaje, los desafíos que han enfrentado juntos, y el éxito que han cosechado como equipo, han creado un vínculo muy especial entre todos los involucrados, y particularmente entre él y Afra. Para él el trabajo en equipo y el apoyo mutuo son esenciales, y parece que eso es algo que ha encontrado de sobra en su relación profesional con Afra. Ahora hablemos de la pregunta del millón. ¿Ha revelado Mert Ramazan Demir un secreto específico sobre una boda inminente con Afra? La respuesta directa es no. Pero lo que sí ha revelado son sus sentimientos, sus deseos y su perspectiva sobre el matrimonio y las relaciones, y la forma en que Afra se encaja en esa ecuación, al menos desde su punto de vista y el de sus admiradores. Él ha abierto una puerta, no una ventana, ha dejado entrever que hay un potencial, una posibilidad, que su corazón y su mente están abiertos a esa idea. Y eso, para sus fans, es suficiente para soñar y para generar toda esta expectativa. Los secretos que ha revelado son más bien sobre su propia visión de la vida, del amor y del compromiso, y la inclusión de Afra en esas visiones es lo que ha capturado la atención. Es la sutil confirmación de que, si bien el futuro es incierto, la conexión con Afra es algo que él valora enormemente, tanto en lo profesional como, quién sabe, en lo personal. Y es precisamente esa ambigüedad, esa delicadeza al responder, lo que hace que el tema sea tan intrigante. Mert Ramazan Demir no es alguien que vaya a dar titulares sensacionalistas, pero sí es alguien que, con sus palabras y sus gestos, nos invita a imaginar y a creer en las historias de amor que trascienden la pantalla. En resumen, lo que Mert Ramazan Demir ha revelado es una mezcla de sus aspiraciones personales, su admiración por Afra como colega y amiga, y su apertura a la idea del matrimonio en el futuro, todo ello envuelto en un aura de privacidad y respeto por su vida personal. No ha confesado una boda secreta, pero sí ha alimentado la fantasía de sus fans de que la química en Yalan podría ser el preludio de una hermosa historia de amor en la vida real. Sus respuestas, llenas de sinceridad y a la vez de cautela, nos invitan a especular y a desear lo mejor para ambos, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Hemos desglosado lo que Mert Ramazan Demir ha compartido sobre sus sueños de boda y su conexión con Afra. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las especulaciones y las revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta posible relación. ¿Creen que Mert y Afra podrían ser la próxima pareja de moda? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.